Chicos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar en la clase de biología, ya continuando el tema de biomoléculas y su formación, con ya el tema que corresponde a dogma central de la biología molecular. Como tal, ese tema en realidad va a estar dividido en dos partes, porque ya se van a dar cuenta es un tema bastante largo y complejo, pero también muy interesante. ¿Sí? Entonces, para comenzar, ¿qué es eso de dogma central de la biología molecular? En este caso, a lo que nosotros en biología nos referimos como biología molecular, es como tal una rama, específicamente hablando de la biología, pero que se va a dedicar a estudiar todo proceso biológico a una escala molecular. Es decir, es como un híbrido entre la química y la biología. Sin embargo, ese híbrido de la química con la biología tiene dos áreas. La bioquímica, que estudia reacciones químicas y estructuras bioquímicas en un sentido más puro, más de químico, por ejemplo, enlaces químicos, velocidad de reacciones, cosas así, ¿no? Ya más acercándose a lo que estudiaría la química como una ciencia pura. Sin embargo, del otro lado tenemos a la biología molecular, que lo que va a estudiar es esas proteínas, esos aminoácidos, esos nucleótidos, en general todas las biomoléculas, las macromoléculas, las cuatro macromoléculas que hemos visto hasta ahora, es decir, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, los va a estudiar la biología molecular no tanto en su estructura, sino cómo esa estructura se traduce en una actividad biológica. Bien, vamos a estudiar acá cómo esas proteínas o esos ácidos nucleicos interactúan y cómo esa interacción resulta en la vida en general. Recuerden que la biología estudia la vida, entonces la biología molecular lo que estudia es cómo de la química o de la bioquímica surge la vida. ¿Bien? En general eso es lo que dice acá, el texto es para que lo copien, porque no es un dictado, el texto es para que lo copien. Pero eso es lo que vamos a estudiar o lo que estudia la biología molecular y los biólogos moleculares. Es un área que cada vez más tiene gran importancia y es un área en la que de verdad también hay muchísimo dinero porque la biología molecular tiene muchas aplicaciones en agronomía moderna, en desarrollo de cultivos con resistencia a enfermedades, en desarrollo de vacunas, en desarrollo de medicamentos, en estudios de enfermedades nuevas. ¿Bien? Todas esas personas que están trabajando para crear la cura del COVID son biólogos moleculares o son inmunólogos que usan biología molecular. Entonces, esto es un área realmente muy interesante y muy amplia también. Lo que tenemos acá en la foto es básicamente el dogma central de la biología molecular, aunque ustedes no lo vean todavía. Pero, ¿qué es eso de dogma central? Bien, el dogma central es una idea que inicialmente se propuso en la década de los 70, en 1970, y la propuso Crick, del trío de Watson, Crick y una señorita muy poco conocida por la mayoría de nosotros. ¿Ya? En este caso, ellos fueron los que descubrieron la estructura de la molécula de ADN, de la doble cadena de ADN. Y en este caso, Crick lo que postuló fue que todo proceso biológico a nivel molecular iba a seguir una ruta predefinida, una secuencia de tres pasos que siempre se iban a dar en ese orden y que no había ningún proceso biológico que no siguiera ese orden. ¿Bien? Por eso es que se llama dogma central, porque básicamente todo proceso biológico a nivel molecular iba a ser entendido siguiendo este esquema. ¿Y cuál era ese esquema? Pues el que tenemos acá abajo. Que teníamos inicialmente la molécula de ADN. Esa molécula tenía la capacidad de hacer dos procesos: autorreplicarse, es decir, producir una segunda cadena de ADN idéntica a la original. Iba a tener la capacidad también de transcribirse a ARN mensajero y posteriormente ese ARN mensajero iba a ser traducido a una proteína. Entonces, el dogma central de la biología molecular lo que me dice, en muy resumidas cuentas, es que primero tenemos ADN, luego vamos a obtener ARN a partir del ADN y luego ese ARN lo vamos a transformar en una proteína. Y que absolutamente todo proceso biológico iba a tener su origen en esta secuencia de pasos. Sin embargo, por la fecha se darán cuenta que, como todo en ciencia, todo está sujeto a muchos cambios. Y lo que pasa es que cuando se postuló esto, había muchas cosas que no se entendían. Para empezar, recién se estaba descubriendo el ADN, entonces no se sabía en realidad ni cómo funcionaba todo eso. Estos procesos de transcripción y traducción no eran entendidos tan bien como se entienden hoy. Y además no se tenía conocimiento de formas de vida y entes biológicos no vivos, los virus específicamente, y los priones, que toman ese esquema y lo lanzan a la basura y hacen básicamente lo que les da la gana.
Y por eso es que tenemos un dogma central moderno. Sigue siendo dogma central de la biología molecular porque es la misma idea de que todo parte de esos pasos. Sin embargo, la propuesta actual considera excepciones. Si seguimos las flechas negras, vamos a tener el dogma central que tenemos acá atrás, ¿no? El mismo. ADN se puede replicar, la replicación, luego tenemos que el ADN puede ser transcrito a ARN mensajero y el ARN mensajero finalmente es transformado en una proteína a través de los ribosomas. ¿Sí? Sin embargo, hay excepciones. ¿Por qué? Para empezar con la primera excepción es la de los virus. Si bien los virus, muchos de ellos siguen esa secuencia, es decir, tienen un genoma que es ADN y lo colocan dentro del ADN de la célula y sigue la secuencia normal de replicación, transcripción y traducción. Hay una familia o un grupo especial de virus, que son los retrovirus, específicamente retrovíride, dentro de los cuales está el virus del VIH, por ejemplo, que ellos no tienen, su material genético no es ADN, es ARN. Y para que ellos dupliquen o se repliquen dentro de una célula, ellos deben dar este paso hacia atrás y seguir la flechita azul. Entonces, en estos virus, el ARN se transforma en ADN y después ese ADN sí sigue la secuencia normal de pasos. Sin embargo, aunque para ustedes pueda ser esto un poquito tonto de momento, la cuestión es que ellos son la única forma o el único ente biológico que sabemos que puede hacer eso. Entonces es una excepción a una regla que se creía universal y trae muchas implicaciones a nivel de estudios biológicos. Además, esto lo hacen con una enzima especial que se llama transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, de donde viene el nombre retrovirus. Y este simple paso es uno de los pasos que hace que esta clase de virus, los retrovirus, como el virus de VIH, sean tan difíciles de atacar, porque ellos pueden mutar a una elevada velocidad. Luego vamos a ver por qué, porque el ADN se protege de una forma que el ARN no se protege, lo vamos a ver ahorita. Y esto hace que estos virus tengan la capacidad de mutar muy rápidamente. Y cuando hablo rápidamente es muy, muy rápido. Días apenas. Que un virus puede transformar, que un virus que lo puedes atacar con una medicina, a la semana ya no lo puedes matar con esa medicina y el virus sigue y mata a la persona. Y se riega por todo el mundo y causa una pandemia. Cosas así, realmente drásticas. La otra excepción también la encontramos en virus. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros creíamos, los científicos, que el ARN era de un solo sentido. Bien, sentido positivo, 5', 3'. Sin embargo, hay virus que tienen ARN antisentido, es decir, tienen ARN que va en sentido contrario. Y ellos tienen que transformar su ADN de sentido inverso al mismo sentido del ADN de la célula que están atacando. ¿Bien? ARN en la célula que están atacando, perdón. Luego ir hacia atrás en el paso y después seguir el camino normal. O sea, imaginen que estamos acá, que es un virus de ARN antisentido o sentido negativo. Lo tiene que transformar en sentido positivo, luego transformarlo en ADN y luego seguir la secuencia normal de pasos. Otra excepción que hace mucho más complicado el tratamiento o el estudio de estos virus. Y por último tenemos los priones, que los vimos en la... no los vimos nosotros. Los priones son una proteína, son simplemente proteínas, no son seres vivos. Son proteínas que tienen la capacidad de hacer autorreplicación. O sea, la proteína se puede crear a sí misma, sin necesidad de pasar por ninguno de estos pasos. ¿Sí? Esto es otra excepción tremenda. Y en realidad los priones causan enfermedades muy graves, incurables. ¿Por qué? Porque no hay forma realmente, no sabemos cómo atacar estas proteínas. Entonces, esto es el dogma central de la biología molecular actual. Sigue la secuencia de pasos clásicas de Crick en negro, pero añadimos las excepciones conocidas. Y entonces ahora vamos a, pues en dos clases, creo que son dos clases solamente, vamos a trabajar esto y esto. Lo vamos a separar en dos secciones. Hoy vamos a trabajar replicación del ADN, la semana que viene expresión génica que incluye transcripción y traducción a proteínas. ¿Sí? Entonces el primer paso del dogma central de la biología molecular es la replicación del ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es esto? Es simplemente un proceso, o más bien un conjunto de procesos moleculares muy complejos en los cuales una cadena doble de ADN se va a duplicar, va a crear una copia. ¿Por qué hace una copia? Porque la célula se divide.
Y absolutamente todas las células necesitan una copia del genoma para funcionar, para poder fabricar las proteínas que necesiten y para hacer todo lo que una célula necesita, ¿no? Entonces, cada vez que una célula se divide, tiene que duplicar su material genético, su ADN. Y esto es un proceso muy complejo, ¿por qué? Porque recordemos que el ADN guarda la información genética de todo el individuo. Cada célula tiene el ADN de absolutamente todo el individuo. Y allí no puede haber ningún fallo, porque toda proteína que se genere dentro de una célula va a ser generada a partir de la lectura del ADN. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero si, por ejemplo, el ADN se malogra y los genes ya no están correctos, hay mutaciones que pueden resultar en cosas tontas, por ejemplo, lo que llamamos mutaciones neutras, que no forman ningún tipo de problema. Ya pasó, no importa, no pasó nada. Hasta mutaciones que pueden causar cosas como el síndrome de Down, el síndrome de Marfan, trisomías, errores de replicación, pueden causar cáncer, pueden causar enfermedades genéticas incurables, pueden hacer absolutamente de todo, ¿ya? Y en el peor de los casos, simplemente que la célula se muera. Bueno, en el mejor de los casos, la célula simplemente se muere, nunca crece. Como esto es un proceso que, como el ADN más bien es una molécula tan importante, el proceso de replicación no es simplemente hacer una copia y que esa copia esté sujeta a errores. No, esa copia tiene que ser lo más fidedigna posible al original. Quiere decir que no haya absolutamente ningún error. Y por eso es que el proceso es tan complicado. La replicación del ADN tiene como tal dos características particulares. La primera es que vamos con esta, la segunda porque está la fotito. La que es semiconservativa. Esto quiere decir que, recordemos que una cadena de ADN en realidad es una cadena doble. Tiene dos hebras, cada una es una copia de la otra, una copia complementaria de la otra. Recordemos la clase de ácidos nucleicos, había una hebra y teníamos la otra hebra que tenía la misma información pero con las bases complementarias. Si aquí había adenina, aquí había timina. Si acá había guanina, aquí había citosina. ¿Bien? Y yo les decía que eso era porque si una hebra se malograba, la otra servía como una copia de la información y podías volver a construir la primera hebra que se había malogrado. Eso es justamente un mecanismo de control o de copia de seguridad, un backup de la información genética. En el caso de la replicación del ADN, eh, se puede pensar, bueno, ¿cuál de las dos se copia? Se copian las dos, se copia una sola, y las nuevas, las hijas, las hebras copiadas, las replicadas, son, por ejemplo, una completa es la vieja y una está formada por nuevas, o están mezcladas una hebra nueva y una hebra vieja, o están mezcladas por pedacitos, o sea, la nueva va a tener pedacitos del viejo y pedacitos del nuevo. Con un experimento muy interesante que no les voy a mencionar por falta de tiempo, descubrimos que la replicación es semiconservativa, quiere decir, tenemos dos cadenas nuevas, dos cadenas dobles nuevas. Una de las hebras es vieja y una es nueva, en ambas. Entonces tenemos una cadena doble de ADN que se duplica y tenemos entonces una nueva y una vieja, una hebra nueva y una hebra vieja por cada una de las dos. ¿Bien? Eso es lo que llamamos semiconservativo. ¿Por qué? Porque del material padre, cada hija va a tener una copia del nuevo y una copia del viejo. O sea que se va a conservar solo la mitad de cada hebra en cada una de las nuevas cadenas. Lo otro es que es semidiscontinuo, es decir, ya lo vamos a ver ahorita a detalle. Como esto es doble, se dan cuenta, y de hecho las cadenas van una en un sentido y otra en otro sentido, o sea, van en sentido contrario, se llama antiparalelo. Entonces, la lectura y la replicación va a ir en sentido contrario. Una se va a replicar hacia adelante y otra se va a replicar hacia atrás. Y la que se replica hacia atrás lo va a hacer por pedacitos. Lo vamos a ver justamente ahorita, ¿no? Cuando esto quiera cargar. Acá está. Bien. Entonces, el proceso de replicación va a tener tres pasos. Una iniciación, una elongación, que es donde en realidad se copia la cadena de ADN, y una terminación, que es cuando ya se acaba el proceso y detenemos todo el proceso de copiado. ¿Bien? La iniciación es un proceso que implica que la cadena de ADN que está guardada en el núcleo va a, se va a identificar lo que se quiere copiar, ¿sí? Porque recordemos que el ADN no es una molécula pequeña, en realidad es una molécula muy grande, de casi 1 metro de largo, entonces es necesario ir copiando por pedacitos.
Entonces, esos determinar qué pedacito se va a copiar lo van a hacer estas proteínas que tenemos acá. Empezando por la proteína primasa, que es esta enzima que tenemos acá amarillo. Todas son enzimas, ¿ya? La primasa lo que hace es reconocer, mira, en esta porción de la cadena vamos a empezar a copiar, acá. Entonces ahí llega la primasa, reconoce dónde es el sitio en el que van a empezar a copiar y se pega. Y va a sintetizar algo que se llama cebadores. Los cebadores simplemente son pedacitos de ARN que lo que van a hacer es decir, bueno, le van a decir a otra molécula que vamos a ver ahorita, otra enzima en el siguiente paso, dónde va a empezar. ¿Bien? Antes de que esto pase, recordemos que la cadena es doble. Para copiarla tenemos que abrirla. ¿Bien? Tenemos que abrir la cadena doble para que quede una cadena en cada lado. Y eso lo van a hacer estas enzimas que se llaman helicasas. La helicasa, esta moradita que tenemos acá, simplemente es una enzima que va a romper los enlaces de hidrógeno que están en el medio. Recuerden, las dos cadenas se unen por enlaces de hidrógeno entre bases complementarias. ¿Bien? La unión de adenina con timina y con citosina y guanina lo que hace es unir las dos cadenas, las dos hebras en la cadena doble. Y la helicasa lo que hace es romper esas uniones separando los dos hilos, como si tomáramos una cuerda y la abriéramos. ¿Bien? Una vez que la abre, se van a unir unas proteínas que se llaman SSB o proteínas estabilizadoras, que lo que hacen es evitar que se vuelvan a unir las dos cadenas, se queden por separadas. ¿Bien? Una vez que están por separadas, ahí llega la primasa, se une, se van a unir dos primasas, una en cada una de las cadenas, de las hebras. ¿Bien? Y va a llegar una enzima que se llama topoisomerasa, o DNA girasa específicamente, porque si ustedes han tomado una cuerda alguna vez en su vida, de las que son tejidas, y les han hecho así, saben que acá abajito se va a formar un nudo, ¿cierto? Exactamente lo mismo va a pasar en el ADN. Si intentamos abrir esa cadena doble y estirarla y abrirla, esto se va a enredar y la proteína se va a destruir y no se va a poder copiar el ADN. Entonces, para evitar eso, esta enzima que se llama DNA girasa, lo que hace es que si el ADN se está enrollando en ese sentido, la enzima gira en sentido contrario para mantenerla en línea, para que no se enrede, ¿sí? Como los auriculares se enredan, para que no se produzca ese super enrollamiento o el enredado de la cadena de ADN. Una vez que esas cuatro cosas están en su sitio, vamos a pasar al siguiente paso, que es la elongación. ¿Sí? Si se dan cuenta, es simplemente la continuación de la foto. Durante la elongación vamos a tener dos cosas. Se une la primasa, como ya les dije, de hecho ya estaba unida. La primasa lo que va a hacer es que ella va a sintetizar lo que yo les dije que se llamaban cebadores. Estos son unos pedacitos de ARN muy pequeñitos que se llaman primers o iniciadores o cebadores. El nombre más corto es primer. Y lo que hace es que le va a decir a esta enzima grandotota azul que tenemos acá, que se llama DNA polimerasa 3 o polimerasa A, cualquiera de los dos, ¿sí? Le va a decir, acá vas a empezar a copiar, ¿sí? Acá, esta es la señal, acá tienes que empezar a copiar. Esta enzima es la que realiza la copia. Ella copia todo ¿qué? La cadena de ADN y a partir de una hebra, como la tenemos acá, va a sintetizar la copia del otro lado. ¿Bien? Así como se ve en ambos lados. La azul es la vieja, la naranja es la nueva. Entonces, la DNA polimerasa se va a unir a la cadena molde, que es la azul, la vieja o molde, y recuerden que las bases son complementarias. Como son complementarias, sería poder leyendo. Acá hay una A, entonces del otro lado tiene que haber una T. Si acá hay una G, del otro lado tiene que haber una C. Si acá hay una C, del otro lado tiene que haber una G, o sea, una guanina. Y así va leyendo y va realizando la copia. Justo delante o detrás, dependiendo del sentido en el que tengamos la cadena, ahorita vamos a ver por qué, se va a unir una proteína o enzima que se llama PCNA. Y solo con este nombre es suficiente porque el nombre es más complejo y obviamente es en inglés. Este anillito azul lo que hace es que incrementa la procesividad de la DNA por 3. ¿Qué quiere decir esa palabra procesividad? La DNA polimerasa es una enzima que puede copiar muy rápido. Sí, ella es muy rápida, realmente rápida. Pero cuando se une a la PCNA, lo que hace es que ahora se copie muchísimo más rápido.
muchísimo. Y cuando les digo muchísimo es que la cadena de ADN, una cadena entera de ADN se puede copiar en minutos. O sea, imaginen copiar millones de bases, o sea, millones de nucleótidos en minutos. Es realmente muy rápido. Y todo eso se produce gracias a este pCNA. ¿Bien? La girasa va a tener la misma función que siempre, va a evitar que se enrolle. Y ahorita vamos a ver qué hace la ligasa. Acá. Como les estaba diciendo, nosotros tenemos dos cadenas y esas dos cadenas van a ir en sentidos opuestos. Si se dan cuenta, acá tenemos unos numeritos, un 3 y un 5. ¿Bien? Estos numeritos están invertidos del otro lado. Por ejemplo, si se dan cuenta, acá el azul tiene el 3, pero acá el azul tiene el 5, o sea que van en sentido contrario. ¿Y estos sentidos qué quieren decir? Nuestra enzima DNA polimerasa, o sea, la que realiza la copia, solamente puede moverse en el sentido 3', 5'. Quiere decir que esta molécula de DNA polimerasa solamente puede moverse hacia atrás en este caso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la línea azul, que es la molde, comienza en 5 y de este lado está el 3. ¿Bien? Comienza en 5 y de este lado está el 3. Quiere decir que si ella solamente se puede mover en sentido de 3 a 5, solamente se puede mover desde acá hasta acá. ¿Bien? Pero la cadena va avanzando justamente en ese sentido. Quiere decir que la cadena y la proteína se están moviendo en sentido idéntico. No se puede mover, tienen que moverse en sentido opuesto. Entonces lo que pasa allí, y lo vamos a ver de hecho del otro lado. Vamos a ver si tengo casi más. Acá está esa imagen. Vamos a verlo acá. Tenemos el lado 3', 5', ¿bien? Esto es lo que conocemos como cadena retrasada. Y esto que tenemos acá abajo es la cadena adelantada. Vamos primero con la cadena adelantada. La cadena adelantada vamos a tener que va a ir, esta es la cadena molde, va a ir desde 3 hasta 5, ¿bien? Acá está el 3 y acá está el 5. Y nuestra polimerasa lee justamente en ese sentido, de 3 a 5. Entonces la DNA polimerasa se puede mover en ese sentido, sentido de la flecha, sin ningún problema. Mientras la cadena de molde de ADN avanza hacia la izquierda, la proteína avanza hacia la derecha. Y va realizando la copia sin detenerse en ningún momento. ¿Bien? Sin embargo, en la otra cadena tenemos la situación contraria. Nuestra hebra molde está en sentido 5 a 3. Y entonces nuestra cadena de ADN tiene que ir en sentido contrario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella solamente lee de 3' a 5'. Quiere decir que ella va a leer desde acá hacia la izquierda de igual forma. Pero la cadena va entonces en sentido contrario. ¿Qué hace esta proteína? Ella va a sintetizar pedacitos. Por ejemplo, se para acá, donde tengo el mouse, y lee hacia acá. Ya. Y bueno, ya acá llegamos al final. Ya no podemos seguir avanzando porque la cadena está enrollada. Recuerden, se copia a pedacitos. La cadena entera no se desenrolla, solo pedacitos. Entonces, la polimerasa va a llegar hasta la orilla. Ya no puede seguir avanzando. Pero todavía queda todo este trozo de cadena por copiar. Entonces, una vez que ya llega acá, se despega y se pega adelante y sintetiza otro pedacito y llega hasta donde había dejado hasta donde había llegado antes, se vuelve a despegar y pasa al otro pedacito. Bien, se va moviendo en ese sentido, como una máquina de escribir de las antiguas que ni siquiera sé si ustedes las han visto. Se mueve así, se detiene, regresa, avanza, va de atrás hacia adelante, como un cangrejo. Y como lo hace por pedazos, cada uno de esos pedazos se va a llamar fragmento de Okazaki. Bien, cada uno de esos pedacitos se va a llamar fragmentos de Okazaki. Esos dos fragmentos, que acá los vemos mucho más específicos, más fáciles de ver, acá hay un pedazo, acá hay otro pedazo más grande. Esos pedazos obviamente no están unidos, hay un hueco entre ellos. Esos huecos los va a unir esta enzima que está aquí de azulita, que se llama DNA ligasa. ¿Sí? Se los dejé en inglés porque no tiene sentido traducir, solo van a cambiar la última letra por una A. Desde primase es primasa. Ligase, ligase. Eso es todo, ¿no? Lo que hace ella es, los huequitos los va a rellenar. Y una vez que lo rellena, queda todo completo. Entonces, realicemos un repaso de esto porque es muy importante.
En la cadena adelantada, la DNA polimerasa se va a mover en el sentido contrario al que avanza la cadena. La cadena avanza hacia la izquierda, la polimerasa avanza hacia la derecha y va copiando en toda la cadena sin detenerse, en sentido 3' a 5'. ¿Bien? Y en el otro caso, la cadena y la enzima se mueven en la misma dirección. ¿Bien? Quiere decir que la DNA polimerasa se va a mover hacia atrás y va a ir creando pasitos, ¿sí? Un paso y otro paso, y mediante fragmentos va a ir completando la cadena de ADN. Luego, esos pedacitos de ADN nuevo que se están creando van a ser unidos por la DNA ligasa, que lo que hace es completar los huecos que quedaron. ¿Bien? Ahora, esas direcciones es muy importante que, de todas maneras, aquí lo tienen escrito, pero que lo entiendan. La enzima que copia se mueve en sentido 3' a 5', ¿bien? O 5 a 3. Y la copia la va haciendo en sentido contrario. O sea, en un sentido ella se mueve y en otro sentido se produce la copia. Es como un espejo. Si ustedes se ven al espejo, se ve todo al revés, ¿no? Es lo mismo. La proteína DNA polimerasa se va a mover de 3 a 5 y la cadena nueva se va a formar de 5 a 3 en sentido inverso. ¿Bien? Sin embargo, la importancia de eso no tiene mucho sentido para ustedes porque no vamos a profundizar tanto en este proceso. Ahora, ¿qué pasa? Luego de eso ya tenemos la copia, ¿no? Terminamos acá, tenemos las dos copias, si se dan cuenta ahora tenemos dos hebras nuevas. Claro, una vez que se han rellenado estos huequitos. ¿Qué pasa? Ahora viene el proceso de terminación. El proceso de terminación en realidad empieza en algo que yo les comentaba aquí atrás, que es rellenar los huequitos. La acción de la DNA ligasa ocurre durante todo el proceso de elongación hasta el proceso de terminación. Acá luego vamos a tener la acción de una enzima que se llama DNA polimerasa A, que es una exonucleasa. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que ella, en lugar de añadir nucleótidos y hacer una cadena nueva, ella quita nucleótidos, elimina pedazos de la cadena. Lo que ella va a hacer son dos cosas. Los primers que tenemos acá, los va a borrar, los va a quitar, los va a eliminar, ¿bien? Porque obviamente el ADN no es ARN, entonces quita lo que no es ADN. Y además ella tiene una actividad adicional. Como yo les digo, lo que está de este lado es una copia de lo que hay de este lado. Si en algún momento se produjo un error, y por ejemplo acá hay una A, y aquí aparece otra A, esa enzima lo va a detectar y lo va a quitar, va a eliminar el error, y va a eliminar absolutamente todos los errores que se hayan producido durante la copia. Y es muy buena haciéndolo en realidad. Normalmente no ocurren errores durante la replicación. Muy pocos errores ocurren. Y cuando ocurren, la enzima los elimina. ¿Bien? Al final que se realiza eso, ya la cadena está lista, ya se copió todo. Claro, ese proceso que les cuento se repite en cada pedazo de la cadena de ADN porque, como les digo, es por pedazo que se copia, o que se replica más bien. Entonces, cuando ya terminamos con toda la cadena, vamos a llegar a algo que se llama el telómero. ¿Bien? ¿Qué es el telómero? Ahorita les doy para que copien esto. Esto que tenemos acá es un cromosoma, o sea, esto es toda la cadena de ADN dentro de la célula. Si el ADN es lineal, como sabemos es lineal, y la enzima va leyendo, ¿no? Acá no tengo nada que ponerles. Bueno, la enzima va leyendo el cablecito, ¿sí? Si la enzima llega acá, ya se tiene que retirar, ¿no? Se acabó el espacio. Si se acabó el espacio, vamos a hacerlo con esto. Digamos que la cadena se acaba acá. La enzima llega hasta acá y ya no puede avanzar porque ya no tiene espacio para fijarse físicamente. Se acabó la cuerda, ya no puede hacer nada. Entonces, durante cada ronda de replicación, o sea, durante cada vez que la cadena de ADN se replica o se copia, hay un pedazo que no se copia. Quiere decir que la cadena nueva va a ser cada vez más corta, y más corta, y más corta, y más corta. Obviamente la célula tiene una forma de evitar ese problema, y es que al final de la cadena normalmente no hay información útil, lo que hay es una secuencia, que es esta que está en roja, que es una secuencia que se llama secuencia del telómero, o el telómero como tal. Simplemente
Es una secuencia basura que se añade al final, como unas 200 nucleótidos que no sirven para nada, no aportan información, pero lo que hacen es que la enzima, la proteína, la copiadora, la polimerasa se pegue de ahí y termine de copiar lo que a mí me interesa. ¿Bien? No se pierde información. Lo que se pierde sea ese pedacito que no me aporta nada. Sin embargo, en algún momento va a pasar que esa porción se va a acabar. Y cuando se acaba, la célula deja de reproducirse y se muere. Allí se acabó la célula. Bien, ya no va a tener más copias. Eso es justamente lo que controla el proceso de envejecimiento celular. Sin embargo, hay una enzima que se llama telomerasa acá está, o proteínas asociadas a la telomerasa, que lo que hacen es extender este pedacito. ¿Sí? Cada vez que se borra un pedazo que no se copia, él lo va extendiendo y lo va extendiendo cada vez más para evitar que las células envejezcan muy rápidamente. ¿Bien? En el caso de las células cancerígenas, esa enzima funciona demasiado bien. ¿Bien? Entonces la célula en realidad jamás envejece, es inmortal, empieza a crecer como loca, invade el resto del cuerpo y mata a la persona. ¿Bien? Sin embargo, eso ya es un dato adicional. Esto es todo el proceso en realidad de, de replicación. Luego vamos en la siguiente clase a ver la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Lo que teníamos acá de traducción, transcripción y traducción, que es expresión génica. Cuando terminemos esto, viene el repaso de todo el proceso de biología molecular. Bien, cualquier duda, chicos, que tengan me escriben porque sé que es un tema complicado, así que pregunten antes de que jalen el examen, sí, por favor. Y la tarea va a estar publicada en la plataforma como siempre.